¿Quieres que empecemos, María? Como a ustedes les parezca. Son 4:10. Podríamos empezar, ¿no? ¿Te parece, Miguel? Sí, no hay problema. Bien. ¿Quieres que empecemos, María? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy en el segundo encuentro del curso tenemos como invitados al doctor Miguel Cotou y al doctor Ignacio Lipski. Seguramente ustedes conocen a ambos. Va a empezar las exposiciones el doctor Cotou, así que lo presento a él. Hacemos después un momento de preguntas con el doctor Cotou y después vamos a escuchar al doctor Lipski y hacemos preguntas para el doctor Lipski. El doctor Cotou es médico cirujano y oftalmólogo de la Universidad de Chile. Es magíster en sociología, es doctor en medicina por la Universidad de Bonn, es profesor titular de la Universidad de Chile, es maestro en la bioética, es reconocido por la Sociedad Chilena de Bioética y, como todos ustedes saben, no solo es uno de los principales bioeticistas de su país, sino de América Latina. El tema de hoy va a ser el tema de discriminaciones, así que cuando quiera, doctor Cotou, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí con ustedes o allá. Me alegré de ver que todos tienen dificultades técnicas, de manera que falta de pericia con este sistema no va a llamar tanto la atención. Así todo me es muy difícil hablar a una pantalla, sentado, sin moverme. No es lo habitual para hacer exposiciones, pero en fin, haremos lo posible. El título que me dieron, Pacientes con y sin COVID, cómo la pandemia generó una discriminación, lo encontré bastante postmoderno, porque se presta para muchas interpretaciones y probablemente aquella que yo le dé no sea la que todos estén de acuerdo. Obviamente esto no es una clase, no estamos en tiempo de clase. Para hacer clase hay que saber. Estamos en una época de grandes incertidumbres, muy pocas cosas que podamos decir, muchas preguntas abiertas, y yo estoy muy desorientado en muchas cosas que están sucediendo y que hay que pensar. De hecho, hay una cierta anestesia en el pensamiento, porque no hay mucha orientación para dónde se puede pensar, ni el presente y menos todavía el futuro. El futuro está tan abierto que se puede decir cualquier cosa y es igualmente válida o inválida. Pero hay ciertos aspectos que yo creo que tenemos que ir viviendo y metabolizando. En primer lugar, cuando me hablan de pacientes con y sin COVID, quiero distinguir lo que es un enfermo de lo que es un paciente. Enfermo es una persona que tiene algún desorden de su organismo, que no necesariamente está en tratamiento o en diagnóstico o en exámenes, pasa a ser paciente en el momento que se entrega a un sistema diagnóstico terapéutico. Por lo tanto, cuando hablamos de los pacientes con y sin COVID, estamos dejando afuera a todos los enfermos que no están acudiendo a los sistemas médicos, por muchas razones que ustedes conocen, y por lo tanto no podemos hablar mucho sobre ellos porque no los tenemos a la mano. Ahora, dentro de este universo circunscrito de pacientes con y sin COVID, yo creo que hay una diferencia fundamental que hacer de antemano, de decidir qué es lo que vamos a discutir, y es que un paciente COVID, como paciente, está requiriendo atención médica, pero además está en una situación de aislamiento. Tiene que entrar en una situación de aislamiento. Un paciente que no es COVID
necesita atención médica, pero no necesita aislamiento. Es decir, para el paciente con COVID hay aquí un compromiso de salud pública que obliga no solamente a atenderlo, sino que a tomar las medidas que se puedan tomar para evitar que sea contagiante con otras personas. Eso es una diferencia bastante importante porque difiere mucho cómo vamos a manejarnos con un paciente que ingresa o llega a pedir atención médica con sospecha o después con certeza de COVID, de lo que vamos a hacer con un paciente que viene por otros causas que pueden ser muy urgentes y atendibles, pero no está en la situación de tener un aislamiento necesario. Esta es una diferencia técnica en el sentido que el manejo que el sistema de salud va a hacer con el paciente con COVID y el sin COVID va a depender de una serie de evaluaciones técnicas y valoraciones de cómo hay que manejar el asunto. Ahora, si aceptamos esta diferencia y pasamos a la segunda parte, o sea, ya tenemos diferenciado lo que son los pacientes COVID y los pacientes no COVID, todos pacientes. La segunda parte de este título postmoderno, como digo, es cómo la pandemia generó una discriminación. Y aquí sí que se nos complica muchísimo todo el asunto, porque tenemos que diferenciar una cosa que no nos gusta mucho hacer, pero que de hecho hay que respetar en este momento, que distinguir ética y bioética en la situación de pandemia. ¿Por qué? Porque la ética no tiene nada que hacer aquí, en el sentido de que tiene bien reglamentado lo que corresponde hacer y lo que no. Es decir, si me comporto en forma ética frente a la pandemia y a los resguardos que vamos a tomar, tengo que respetar ciertas normas que son obvias. No falsear los datos, no decir cosas que son inciertas o falsas y no aceptar la gestión de poder que tiende a discriminar a favor de los que tienen el poder y en contra de los que están en situación de desmedro. Esas son cosas obvias que no hay para qué discutirlas. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa más, y lo que nos tiene en este momento muy en incertidumbres, es la bioética, la ponderación bioética de la situación de pandemia. Y la situación de la bioética es una ponderación de valores. Aquí no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo porque no lo sabemos, sino que tenemos que valorar las diferentes posibilidades y alternativas de acción o de omisión y en base a eso ver si la bioética puede acordar o no acordar en ciertos acuerdos. El problema puntual entonces es que si lo vemos desde el punto de vista de la bioética, la pandemia nos pone frente a tres situaciones que no son éticas, son bioéticas, son de valoración, son de ponderación. Una es la asignación de recursos escasos o insuficientes, lo que hablábamos con Claudia hace 2 minutos, colapsan o no colapsan, hay suficientes medios de ayuda, personal, médicos, enfermeras, camas, ventiladores, etcétera, no los hay. Por lo tanto, estamos en una situación de insuficiencia de recursos escasos y necesarios. Frente a esto, la bioética ha hablado mucho, ¿no? Ha dicho muchas cosas, sobre todo en uno de los países que más se ha dedicado a discutir la asignación de recursos insuficientes es Inglaterra, porque tiene la obligación permanente de dar atención y tiene también permanentemente déficit tanto de personal como de recursos materiales. Pero el punto de los recursos y de la asignación se pone aguda en una situación de emergencia.
La asignación de recursos insuficientes es permanente, es endémica. Nosotros, los países menos ricos, somos los primeros en que sufrimos permanentemente un déficit de recursos para atención. Pero en la emergencia, la situación se pone más difícil y entonces lo que siempre se ha hecho y se ha recomendado y se está haciendo es ir a seleccionar aquellos recursos que tengo, a quién se los doy. Eso es lo que se llama triage en selección, y aquí hay muchas cosas que hay que analizar. Y el tercer punto, la asignación de emergencia o triage, es qué es lo que la bioética pondera en términos de las medidas de confinamiento. Este también es un problema bastante serio y donde había mucha discusión. Viendo brevemente el primer punto, la asignación de recursos básicos, tenemos que diferenciar lo que son bienes fungibles, materiales, y lo que son bienes no fungibles. Los bienes fungibles, como el dinero, por ejemplo, es perfectamente razonable y se ha hecho en muchas partes ceñirse a la norma aristotélica, que suena tan raro, pero que es la más apropiada en este momento: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Qué significa esto? La gente que está más afectada, que está más desmedrada en esta situación, debe recibir desigualmente más de lo que reciben los que no están en situación de desigualdad de este tipo. Entonces, obviamente, cuando se habla de subsidios, de ayudas monetarias, de cajas de alimentos, esas cosas van en beneficio desigual a la población. Tiene que privilegiar a las personas más necesitadas y dejar de lado a las personas que se las pueden arreglar sin esta ayuda. Esta es una discriminación perfectamente razonable. Discriminación significa diferenciar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en discriminación en algo siempre negativo. Tratar mal a uno y tratar mejor a otro, y no tener motivos adecuados para hacerlo. Pero en este caso tratamos diferentemente y tenemos motivos para discriminar a favor de los desempoderados. Cuando ello no se hace, estamos desvalorando una importante posición de la bioética que exige que esto se haga. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los bienes no fungibles, el bien no fungible más importante en este momento es la salud, o la atención médica, o la atención de cuidados, ¿no? Estos no se pueden distribuir diferentemente porque no hay un motivo que explique por qué voy a atender a una persona o a otra. Sin embargo, dado que no los puedo atender a todos, entra entonces la idea del triage, que ha sido muy mal manejada, y que es una de las 2 o 3 fallas que muestra la bioética. La bioética ha trabajado el tema del triage desde hace muchos años, ¿no? Tenemos mucha literatura al respecto, tenemos libros al respecto, y sabemos muy bien cuál es la política teórica del triage. Sin embargo, durante esta pandemia, todo el mundo ha estado inventando nuevos triages, o sea, nuevas formas de decidir a quién privilegiar y a quién no. Que por edad, que por gravedad, que por mérito social. Todas esas cosas son triages absolutamente viciados, y es muy penoso para la bioética que no se haya escuchado todo lo que ella estaba hablando al respecto. Veamos brevemente ese punto. No es por maña histórica. Ustedes saben que el triage se inventó, se creó en las guerras napoleónicas, cuando Napoleón dijo, bueno, de tantos heridos en el campo de batalla, ¿a quién atendemos? Y su asesor médico dijo, bueno, hagamos un triage. ¿En qué consiste? Los que están muy graves
y no van a beneficiarse, van a morir de todas maneras, no los vamos a tratar. Los que tienen una afección leve pueden mejorar sin nuestra intervención, no los vamos a tratar. Por lo tanto, vamos a reservar nuestros escasos recursos para aquellos que los necesitan, pero que van a beneficiar si los reciben. O en otras palabras, si no los reciben, van a sufrir perjuicios y probablemente la muerte. Entonces queda muy claro que el triage no está para los extremos. Los menos graves no pueden llevarse los recursos en el caso, y los más graves no van a beneficiar como para justificar dejar afuera a los que tienen mejor pronóstico, pero que necesitan. Esto no es lo mismo que lo que se ha dicho, el triage es para prolongar la vida lo más posible, no es eso, ¿no? Tampoco es lo que habitualmente se dice, bueno, prolongar la vida pero con buena calidad. Aquí no estamos en un tema de calidad, estamos en temas simplemente que tenemos una cierta cantidad de recursos y tenemos que aplicarlos de la forma más útil posible. Útil significa que sean necesarios y que sean efectivos. Ese es el triage que corresponde y todos los demás son variantes que ensucian el tema y ensucian también la manera como se distribuyen los recursos escasos en emergencia. Ahora, el problema es que cuando hay un terremoto en nuestro país o inundaciones en el país de ustedes, tenemos ahí a los afectados todos juntos. Todos quedaron afectados el día del terremoto. Entonces yo puedo aplicar el triage dividiendo los tres grupos. Pero cuando estoy en un proceso, como es la pandemia, ¿cómo voy a hacer un triage de gente que llegó ayer, gente que llega hoy, o posible gente que va a llegar mañana? Por lo tanto, no puedo comparar a los que están solicitando, porque muchos de ellos no están todavía. Entonces tengo que tener una política de triage que esté establecida. Y eso es una de las cosas que la bioética ha estado insistiendo mucho tiempo. El triage tiene que ser hecho en momentos fríos, no al calor de la emergencia. Al calor de la emergencia nos pasa lo que estamos temiendo todos los días, el cuento de la última cama. ¿A quién le doy la última cama? Ese problema no debe existir. Nosotros tenemos que tener una política de triage ya establecida, de manera que cada de estos criterios que ya tenemos. No es fácil, entiendo que es muy difícil determinar en cada momento, pero tenemos que tener una política estable que todo el mundo sepa, que sea transparente, cuáles son sus probabilidades de recibir o no recibir tratamientos de urgencia. Por lo tanto, el triage, por una parte, está mal manejado, por otra parte, no ha sido escuchada toda la reflexión que la bioética ha hecho al respecto, y nuestra tarea a futuro, si de futuro podemos hablar, es volver a establecer estas normas para que cuando venga la próxima pandemia que va a venir, ya sepamos que el triage se maneja de una manera lo más transparente y criteriosa posible. Sigamos viendo el problema de las restricciones. O sea, la contención. No hay prevención aquí. No podemos prevenir la pandemia. Tenemos que contener la contagiosidad y la transmisión lo más posible. Y eso necesariamente va a ser en base a aislamiento. Y aislamiento significa restringir libertades. Y ahí empiezan los problemas. Hay mucha protesta, ha habido desde el comienzo, con qué derecho me inhiben las libertades que los derechos humanos me tienen establecidos, de movimiento, de expresión, de desplazamiento, etc. Nadie tiene derecho a inhibirnos.
Y ese es el argumento por el cual hay gente que sale a la calle, no se pone mascarilla, no hace lo que nosotros estamos pidiendo que hagan desde el punto de vista de la población, porque dicen, nadie tiene el derecho de coartar mis libertades. Hay un error ahí. Porque la Convención de Derechos Económicos y Políticos y Sociales, que se agregó muchos años después de la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48, dice claramente que hay situaciones en las cuales la libertad individual tiene que ser, en cierta manera, restringida. Situaciones de guerra, pero también, y lo dice expresamente, situaciones de sanidad. Por lo tanto, si desde el punto de vista de la sanidad, de la salud pública, consideramos que es necesario tomar medidas de contención, y eso significa coartar libertades, eso está justificado en la ética, en la bioética de los derechos humanos y de la salud pública. Perdón, pero... De manera que el argumento de que aquí están coartando por principio los derechos humanos en el momento que limitan la libertad no es válido. No es válido, y una de las críticas que yo creo que se ha hecho injustamente a las medidas de contención, que obviamente son mejores que no tenerlas. Eso también está un poco demostrado. Los países que no lo hicieron, como Suecia, tuvieron que pagarlo después con una mortalidad bastante alta y grave. De manera que partimos por un mínimo, digamos, de que las libertades individuales tienen que someterse en cierta medida a las necesidades de la salud pública en una emergencia como esta. Y aquí viene un problema muy grave, pero inevitable. Limitar libertades significa castigar a los desmedrados y no castigar tanto a los privilegiados. Si a un desmedrado, a un desposeído, yo le resto libertad, le quito la posibilidad de trabajo, lo aíslo en una habitación insuficientemente grande para contener a toda la familia, le impido resolver ciertos problemas de sobrevida mínimo. Eso es lo que ha llevado a lo que decían los subsidios para subsanar. Pero no se puede subsanar, y de hecho, ¿qué tenemos ahora? Una enorme cantidad de desempleados, producto de que tenían empleos informales o empleos frágiles y se han quedado sin trabajo. De manera que aquí también sucede algo que lamentablemente no se puede evitar: las contenciones, las limitaciones de las libertades, las afectaciones a los derechos humanos individuales castigan más a los ya castigados y menos a los no castigados. Por lo tanto, y aquí viene el punto clave que me gustaría señalar, la pandemia no es la que discrimina, la pandemia no es la que castiga. Lo que castiga son las medidas que tomamos porque vivimos en un sistema injusto de antemano. Los desmedrados ya estaban desmedrados, están más desmedrados ahora por las medidas que tomamos. Pero no nos hagamos los inocentes. La culpa de lo que está pasando es nuestra. Hemos establecido sociedades con profundas injusticias, con profundas desprotecciones, que ahora se hacen mucho más profundas, pero no más evidentes. Y aquí viene otro de las cosas lamentables de la bioética. La bioética hace muchos años que está diciendo que estamos viviendo en un mundo de injusticia, en un mundo de desigualdad, en un mundo de insuficiencia de atención médica y de cuidados de la salud. Y ahí está eso, no ha cambiado. Y ahora vienen los costos de que en ese mundo tan desigual están pasando cosas mucho más terribles a las personas que ya estaban en mala situación. No es la pandemia, no es el virus. Somos nosotros
que hemos llevado a la sociedad a la situación en que está. Y este es el primero o segundo aprendizaje, diría yo, a futuro. Si no queremos que vuelva a suceder lo mismo, tendremos de alguna manera que tener una sociedad diferente. ¿Sí? O tomar en cuenta que esto se va a volver a repetir. Ahora, el otro punto, y probablemente el último antes de entregar la palabra, es esta discusión que hay, cuáles son los valores que tienen que primar en este momento. Tenemos que hacer el máximo de contención para poder de alguna manera contener esto, o tenemos que mantener nuestra economía por lo menos andando, aunque sea con menos contención. Es una discusión que está permanente, ustedes la escuchan en Estados Unidos, pero a gritos y a insultos, como se escuchó anoche en el debate presidencial. Y aquí de nuevo tenemos un problema muy serio, porque ya se está avisorando para dónde vamos. Nuestra economía es una economía de consumo, nuestra, digo, Occidente en general y muy luego todo el mundo. Una sociedad en la cual se produce para consumir, se consume para más producir. Es un círculo permanente que está funcionando. Por lo tanto, si la economía para, no hay producción, no hay. ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Y ahora sí. Ya. Estoy yendo hacia el final. Dense cuenta que cuando hacemos una contención mínima o máxima, estamos golpeando aquello que mueve nuestra sociedad, que es una economía de producción y consumo. También, si vamos a seguir así, vamos a terminar con nuevos problemas en las nuevas pandemias. En resumen, a lo que voy y lo que quisiera decir ahí, todo lo que está sucediendo es culpa nuestra. Nuestras sociedades han sido absolutamente insensibles en una globalización neoliberal, insensible a los problemas sociales e insensible a los problemas éticos. Ahora nos están pasando la cuenta y nosotros queremos desviarnos diciendo, no, si no somos nosotros la pandemia. Lo más grave que podemos hacer es culpar a la pandemia, porque significa que lo que queremos es volver a lo que había antes, porque estaba bien bueno. La pandemia lo echó a perder, que no es así. Y entonces lo que estamos viendo en este momento es muy alarmante, que es mover la economía en el mismo sentido en que estaba. Les voy a poner un solo ejemplo para terminar. Si nosotros volvemos a decir ya, la industria que se echa a andar, los empleos que se revuelvan y volvamos a la condición producción, consumo. Hay una salida que no se ha mencionado mucho y que me parece que por lo menos debiéramos contemplarla, que es el corporativismo. O sea, si salimos de este impasse, de esta parálisis económica, ¿qué tal si empezamos a corporizar las empresas? Es decir, los que trabajan en ellas sean codueños, aunque sea en pequeña parte, codueños y partícipes de su destino. Ese tipo de cambio u otros que no se nos ocurran, pero que los economistas podrán verlos, son necesarios de ser contemplados en este momento. Y vuelvo a decir que termino aquí, la bioética también tiene que hacer una gran reflexión. Nosotros somos demasiado complacientes, autocomplacientes. Creemos que la bioética es el centro del mundo, que lo que estamos diciendo son verdades y que tienen que escucharnos. No es así. Estamos viendo que no nos han escuchado, que hemos tenido un discurso bastante indiferente para la sociedad, con muy poca influencia, y creo que tenemos que cambiar
también el debate. Por lo menos dos cosas, que son uno, lo que se llama la profanación, Agamben, y entre nosotros en Brasil también se ha mencionado esto, es decir, nuestros santos, la dignidad, los derechos humanos, la naturaleza humana, tienen que ser profanados, es decir, vueltos a ser discutidos y vueltos a ser analizados. Y en segundo lugar, tenemos que hacernos cargo de nuevos problemas que la pandemia ha acelerado. Uno, la medicalización. Dos, la digitalización, que también está afectando y va a afectar mucho a la atención médica y a la investigación biomédica. Y, por supuesto, la mercantilización. Estos temas están ahora surgiendo con más fuerza de la que tenían antes, y yo creo que en vez de volver a insistir en las verdades conocidas y respetadas por todas, tenemos que enfrentar estos nuevos desafíos con nuevas maneras de pensar. Lo dejo aquí, gracias por escuchar y atento a cualquier pregunta si es que puedo contestarla. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cotou. Como siempre, sus reflexiones son muy provocadoras, en el sentido de que nos invitan a pensar por caminos que seguramente no habíamos imaginado antes. Así que si alguien tiene preguntas, este es el momento para hacerlas, al menos en relación a esta exposición. Grave, ¿eh? Grave que no hagan preguntas. A ver, no puede ser... las vamos a hacer por chat. Silenciado a los participantes, sí. Les propongo que las hagan por el chat de la reunión y yo al mismo tiempo estoy consultando el chat de YouTube a ver si ahí hay preguntas. ¿Cómo, Lucas? Sí, estaba viendo. Bueno, algunas de las preguntas. Hay, bueno, varios comentarios que apuntan a lo interesante de la perspectiva que nos dan estos temas y hacernos responsables de lo que está pasando. Y Mirta pregunta con respecto a esta autorreflexión que tendrá que hacer la bioética, ¿cómo logramos que se difundan los temas de la bioética? O yo agrego la mía, ¿cómo hacemos para que esta bioética sea escuchada? Esa es una. Y Carlos Natalini pregunta si bioética y salud deberían cubrir una antropología integral. Ahí pregunto que, ¿me lo puede explicar un poco más esa pregunta, la segunda? A ver, Carlos, ¿qué entendés, pediría yo, por antropología integral, como para aclarar un poco más tu pregunta? Sí, buenas tardes. Apunto a una cosmovisión del hombre que pueda respetar todas las dimensiones humanas, porque a veces lo que yo visualizo en algunas políticas públicas es que se cementa mucho esta visión o queda al servicio de una utilidad de la persona como objeto y queda reducida. Entonces mi pregunta es si debería haber una concordancia entre el concepto de salud y un concepto global de persona. Si es así, ¿por qué no poder implementarla como política de Estado? Bueno, la primera pregunta, las dos son difíciles. ¿Cómo hacernos escuchar? Yo creo que nosotros hemos hecho una bioética latinoamericana muy personalista, muy individualista, olvidando lo que dice el vecino. Usted
se escuchan a ustedes, nosotros nos escuchamos nosotros mismos. No he visto un debate intercentros, interpersonas. Alguien representa una posición, nadie la discute, ahí queda, y después lo único que le queda a uno es volver a autocitarse. Eso significa que nosotros tenemos que, de alguna manera, sea en congresos, sea en estos Zoom, sea en cátedra, tenemos que tratar de no hablar un mismo idioma, pero sí ponernos en un mismo escenario para intercambiar entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos discutiendo que los principialismos, que aquí, que allá. Si eso está pasado, en este momento tenemos que sentarnos y decir cuáles son nuestros problemas. Cada uno, o cada centro, o cada grupo, o cada universidad, póngase a conversar entre todos nosotros sobre los problemas reales que tenemos. No nos quejemos tanto, si nos va mal, tenemos una vida. Doctor Cotó, ahora sí. Todo eso es cierto, pero no nos avanza. Lo que nos avanzaría es empezar a juntarnos sobre metas concretas y comunes. No cada uno con sus ideas, sino que qué podemos aportar. Pongamos, por ejemplo, la digitalización que se nos viene encima con graves consecuencias. No escuchemos lo que hablan de digitalización en el norte, porque esos son otros problemas. Nosotros vamos a tener problemas muy serios con la digitalización que tenemos que enfrentar y pongámonos a enfrentarlos juntos. Eso significa también que nuestro sistema de publicaciones es muy deficiente. Tenemos 4 o 5 revistas, algunas muy regulares, otras no, algunas con muy estrictos límites de referencias y de revisión, otras no tanto. Tenemos que también generar un órgano en el cual por lo menos nos escuchemos nosotros, ¿sí? Por lo menos nos leamos nosotros. Y otra aspiración, desde hace muchos años, pongámonos de acuerdo en la enseñanza de la bioética. No es bueno que haya maestrías por acá que tienen su plan y otras maestrías por allá que tienen otro plan. Eso no va a dar coherencia en el pensamiento latinoamericano, ni le va a dar una relevancia propia. Esas son las ideas que se me surgen, que yo creo que es muy difícil que se implementen a menos que concretamente nos lo propongamos. Seguimos insistiendo en que cada uno está pensando en lo suyo y comentando sus propias ideas. La segunda pregunta de Carlos no la puedo contestar por varias razones, que no las puedo explicar aquí porque no daría la noche. Yo no creo en la antropología así como está. No creo en la búsqueda de la naturaleza del ser humano. Estoy de acuerdo con Schaeffer, entre otros, que dicen que no hay tal naturaleza humana. El ser humano se genera su propia naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los... esto ya es muy personal, esto no es cátedra. Yo hace varios años que estoy pensando cuáles son los elementos que caracterizan al ser humano y que son necesarios de que estén presentes. Y he encontrado 2 y medio. 2 y un tercer medio. El primero es que todo ser humano necesariamente tiene que tener relacionalidad. Nacemos relacionados, tenemos que vivir relacionados, y cualquier cosa que altere nuestra capacidad de relación altera nuestra sobrevivencia prácticamente, ¿no? De manera que la bioética, por ejemplo, cuando discute sobre aborto, cuando un ejemplo tiene que discutir, bueno, qué relacionalidad hay o no hay en apoyar o en negar el aborto. Hay relacionalidades heridas, ¿cuáles son? No es cuestión de derechos, no es cuestión de otras cosas, sino que hay una relacionalidad
que podrá ser desde el nacimiento, podrá ser desde la concepción, podrá ser durante la edad, da lo mismo, pero tiene que discutirse esto. Segundo es el heideggeriano Dasein. Nosotros necesariamente tenemos que trascender al mundo, no lo podemos. Doctor Cotou, no lo estamos escuchando. Doctor Cotou. Bueno, parece que hubo algún tipo de problema técnico. Me parece que se cortó la conexión con... Sí, estoy tratando de comunicarme con él. ¿Qué pasa? Entiendo que estamos otra vez, ¿no? No me entero, que creo trascendencia de sí mismo, es decir, nuestro afán de trascender más allá de nuestro fin biológico. Esto puede ser mundano o puede ser trascendente. Es muy complicado de elaborar, pero siempre... Perdón, doctor Cotou, se nos está interrumpiendo la comunicación. Perdimos el audio y el video en los últimos 3 minutos, más o menos. No sé si nos está escuchando usted ahora. Disculpen un momento, estamos viendo cómo podemos resolver este tema. Tal vez uno más de los problemas de la digitalización para pensar, ¿no? Doctor Cotou, ¿usted nos escucha? Bueno, mientras recuperamos la comunicación con el doctor Cotou, les quiero recordar a quienes están hoy con nosotros que este curso se organiza desde, bueno, nuestra cátedra, la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero en esta oportunidad lo hacemos en conjunto con la Cátedra de Cultura para la Paz y los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cátedra que está encabezada por, bueno, quien fuera uno de los oradores en el primer encuentro de este curso, que es Adolfo Pérez Esquivel. Y además en esta oportunidad, bueno, invita también Claxo que se ha sumado dando apoyo a esta iniciativa. Estamos viendo si podemos volver a comunicarnos con el doctor Cotou, al menos para que pueda cerrar
su exposición y eventualmente, si no, hacemos una pausita y seguimos adelante con la exposición del Dr. Lipski, que ya está con nosotros. Bueno, mientras esperamos al doctor Cotou, les comparto algunas de las preguntas que teníamos en el canal de YouTube, que desde aquí no las podemos ver. Algunas de las personas que están acompañando esta charla hacen preguntas o comentarios. Georgina señala excelente punto sobre el argumento de libertades individuales versus salud pública. Rosaura Lupera pregunta qué piensa de las consultas digitales. Un gran amigo de nuestra cátedra, como es el doctor Nano Di Sarli, pregunta cuál será el apoyo de la bioética desde estos nuevos desafíos que identifica el doctor Cotou. Área Investigación pregunta qué opina el doctor Cotou en relación a la asignación de la última cama. Fabiana Gottfried pregunta cuál es la ley de la libertad individual sobre la libertad de los pueblos. Elizabeth Nieva pregunta cuál es la perspectiva de la bioética con respecto a la salud mental y la situación de pandemia. Y por aquí no sé si ustedes están siguiendo las preguntas del chat. Bien, hay una pregunta muy específica de Sigfredo, que pregunta desde Bogotá qué pertinencia tiene la aplicación a los problemas mencionados de los principios bioéticos Malian de Tuer. Bueno, hay varios comentarios que señalan su acuerdo con lo expuesto por el doctor Cotou. Mirta comenta, algunos gobiernos ya iniciaron la carrera producción-consumo, cómo salir de los altos niveles de exclusión social sin la reactivación económica que plantean la mayoría de los economistas. Desde nuestra cátedra, una de las compañeras le pregunta al doctor Cotou si ve la bioética producida hasta el momento como muy complaciente con los poderes instituidos. Susana Zampolini dice, usted menciona que las decisiones que se tomen acerca de la naturaleza del triage deben ser transparentes, y le pregunta al doctor Cotou si cree que la transparencia es una virtud, un principio y otra herramienta. Marcela Boronat le pregunta al doctor Cotou cómo podemos avanzar como sociedad para hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Marcelo Beltrán nos pregunta si otra discriminación que produce la pandemia es que afecta mucho más a los más desprotegidos y a quienes no pueden aislarse o protegerse bien, algo que el doctor Cotou comentó al principio de su exposición. Bien, estamos recuperando al doctor Cotou, que se está volviendo a unir a la sala. Bien, ya está con nosotros. Doctor Cotou. No sé, ¿la pana fue mía o de ustedes o qué pasó? No sabemos, súbitamente perdimos la conexión. Sí.
Bueno, en realidad ya estaba terminando la frase y ahí queda la respuesta, que estoy pensando en la antropología en ese sentido, y si usted yo no lo conectaría con salud porque yo no sé lo que es salud. No sé lo que es enfermedad, pero no sé lo que es salud, y todas las definiciones que hay de salud me parecen no solamente deficientes, sino que no aportan nada. Y como médicos, no todos son médicos aquí por supuesto, nosotros no manejamos mucho el término salud. Nosotros manejamos la enfermedad y damos de alta cuando la persona deja de estar enferma. No le podemos dar un certificado de salud, le damos un certificado de no enfermedad. Y bueno, esto es muy complejo, pero el vínculo que yo quisiera hacer sería entre esta idea de la antropología, que puede ser la que yo pienso u otra, pero no puede ser una antropología clásica, digamos, porque no tenemos una naturaleza humana que conozcamos, y cada vez estamos aprendiendo que no somos otra cosa que moléculas que se juntan de una manera humana o no humana, y que la diferencia entre animal y ser humano está bastante cuestionada. De manera que la relación me parece posible entre una antropología que acepte la relacionalidad y la trascendencia al mundo, con una bioética que tiene que cuidar justamente estos dos atributos, estas dos funcionalidades trascendentales, fundamentales para poder sobrevivir. Y si la bioética se inclinara más por esto, que pensar en cosas metafísicas, yo creo que podría dar más en el clavo de dónde estamos ayudando y dónde estamos hiriendo con nuestros sistemas sociopolíticos. Bien, para compensar un poquito la interrupción que tuvimos, yo le acercaría una pregunta más que hacen por YouTube, y me parece que varias de las otras ya han sido respondidas a lo largo de su exposición. Elizabeth Nieva pregunta: ¿cuál es la perspectiva de la bioética con respecto a la salud mental y la situación de pandemia? De nuevo me pillan un tema que no manejo. Todavía estoy esperando que alguien defina salud mental. Tenemos muchas definiciones de personas que están afectadas en su mundo emocional, en su mundo psíquico, pero no tenemos una definición de qué es salud mental, cómo llegamos a decir esta persona o esta población tiene salud mental adecuada. Y además la pregunta es si la salud mental está deteriorada, supongamos que aceptamos el término, ¿es un problema médico, es un problema terapéutico o es un problema existencial? ¿Quién no va a estar deprimido en una situación como esta? ¿Quién no va a estar angustiado si pierde su trabajo? Y si esa angustia quiere decir que no tiene salud mental, no sacamos nada con pedir resiliencia o hacerle terapia de apoyo, lo que necesita es que resuelvan el tema. Por eso, y también en relación a esto, yo estoy tratando de pedir, que nos dejemos de hablar de vulnerabilidades, porque ese término está abarcando todo lo que ustedes quieran. Lo que en este momento nos está pasando, lo han dicho personas importantes como Bauman, por ejemplo, estamos viviendo en una sociedad de miedo. Y la bioética tiene la obligación de enfrentar estos miedos y de no fomentarlos. La bioética es culpable de fomentar el miedo, por ejemplo, en la medicina preventiva individual. Usted está en riesgo, usted tiene que hacer esto y lo otro, tenga miedo, tenga susto. Recuerden a Jonas que quería la heurística del miedo, es lo peor que podemos hacer. No podemos fomentar el miedo, tenemos que hacernos cargo de que existe. Ahora, si ese miedo es sinónimo de falta de salud mental, bueno, tenemos que resolver el tema del miedo. No podemos hablar de esta entelequia que es la salud mental. Sabemos todo lo que es no estar bien mentalmente, pero no sabemos lo que es estar bien. Y ahí termino con una reflexión muy breve al respecto. No es el momento en que el mundo lo está pasando tan mal
dentro de un mundo que a su vez lo ha estado pasando mal desde hace mucho tiempo, hablar de bienestar y de felicidad y de salud mental. Esas son elegancias para los más privilegiados. No podemos hablar de felicidad si hay 2 billones de desnutridos en este mundo. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. No podemos hablar de bienestar si la gente que tiene bienestar, haya pandemia o no, es la minoría de la población mundial. Entonces tenemos que enfrentar que estamos en situaciones desmedradas, todos. Más desmedradas unos que otros, pero todos. De manera que esta entelequia de la salud mental a mí no me ayuda mucho. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor